Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy ya comenzamos con una nueva temática. Ya salimos del área de la química y vamos a empezar con el área de la biología, trabajando con los objetivos priorizados. Un tema con mucha controversia. Vamos a hablar de cómo ser y analizar las teorías del origen de la vida. Nosotros vamos a ir hablando, ¿no es cierto?, qué es lo que se dice en cuanto a la comunidad científica según las evidencias que ellos han encontrado de cómo explicarían el origen de la vida, pero también nosotros tenemos un libro, que es la Biblia, que en el libro del Génesis nos explica, ¿no es cierto?, cómo Dios, este ser superior, es capaz de dar origen a la vida y es capaz de poner en este planeta todos los seres vivos que en él habitan. Entonces, aquí va esta controversia, ¿no es cierto?, de cómo explicarnos el origen de la vida en nuestro planeta. APP, según datos científicos, los geólogos que han estudiado, ¿no es cierto?, las capas de la Tierra, todos los estratos de las rocas y las marcas que van dejando, la Tierra tiene una data aproximada de 5.000 millones de años. ¿Qué significa esto? Una vez que ocurrió el Big Bang, esta gran explosión, y estos átomos y partículas comenzaron a juntarse, formaron el universo, y en este universo se formó nuestro sistema solar, y en este sistema solar está el planeta Tierra. El planeta Tierra en sus inicios era un planeta en formación, con altas temperaturas, muchos gases tóxicos, mucha radiación proveniente del Sol, descargas eléctricas, un planeta que no tenía agua porque estaba tan caliente, el planeta tenía tantas altas temperaturas que todo lo que era agua estaba en forma de vapor. Los gases de esta atmósfera primitiva, que no tenía oxígeno, no tenía capa de ozono, estaba formada por dióxido de carbono, por gas metano, por amoníaco y vapor de agua. Y bajo estas condiciones de temperaturas, de radiación, sin una capa de ozono que filtrara toda esta radiación proveniente del Sol, ¿cómo podría originarse vida si las condiciones que hay no son para nada óptimas? Sin oxígeno y sin agua, que es lo que necesitamos todos los seres vivos para poder vivir. Entonces, a partir de esto, los científicos empiezan a explicar cómo podría haber ocurrido la formación de los primeros seres vivos. APP, después de que se formó la Tierra, hace unos 4.000 millones de años atrás, ya la Tierra, imagínense, 5.000 millones de años de edad, pasaron 1.000 millones de años y la Tierra recién se empieza a enfriar. Cuando se empieza a enfriar todo este vapor de agua que existía en nuestra atmósfera, con el enfriamiento empezó a transformarse de vapor en líquido y empezaron lluvias torrenciales intensas que duraron, dicen, muchos, pero muchos años. Tanto fue así que se completaron los océanos, los mares, los lagos, los ríos, agua que quedó en las capas subterráneas, ¿ya?, a través de todo este proceso que no fue de un día para otro, sino que los científicos explican que tiene una data de también millones de años este proceso de enfriamiento y de que nuestros océanos estuvieran completos con agua, ¿no es cierto?, y ya tuviéramos este recurso hídrico en nuestro planeta. ¿Qué pasó acá? Se dice que con las intensas lluvias, y habían muchas erupciones volcánicas, y todo lo que caía de los volcanes, más lo que había en la atmósfera, con la lluvia todo eso cayó y se fue arrastrando hasta llegar al mar. Y en el mar
y en los océanos, se formó lo que ellos llaman una sopa primitiva. Esta sopa primitiva era la mezcla de sales minerales y de agua. Y de aquí empieza a surgir todo. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra Tierra primitiva? Radiación ultravioleta, descargas eléctricas, erupciones volcánicas, amonio, vapor de agua, metano, más este caldo primordial que empezó a formarse por el hecho de que este vapor de agua, con el enfriamiento de la Tierra, se empezó a formar líquido. Ya cambió del estado gaseoso al estado líquido. Y aquí, en este caldo primordial, se supone partió la vida. Pero sigamos sacando cuenta. La Tierra, 5.000 millones de años de edad. Pasaron millones de años para que se transformara, ¿no es cierto?, en un planeta que estuviera más frío y que tuviera, ¿no es cierto?, algo de agua, pero no había oxígeno. Pero de repente, saquemos la cuenta y ya vamos en los 3.800 millones de años, estas moléculas empezaron a reaccionar y de una atmósfera reductora y anaeróbica, que significa sin oxígeno, se empezó a transformar en una atmósfera oxidativa, en donde pudimos obtener de estos gases y estos compuestos los bioelementos que forman parte de nuestra materia viva, que son el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Estas moléculas van a reaccionar entre ellas. ¿Quién va a aportar la energía para que ocurra esta reacción en este caldo primogenio que se llama, o caldo primitivo? Las descargas eléctricas que aún habían en el planeta. Entonces, ¿cómo se formaron estas biomoléculas? Estas radiaciones y estas descargas eléctricas que van a formar nuestra fuente de energía para este caldo primitivo o sopa primogénea que existía, hizo que todos estos biomoléculas que existían en este caldo empezaran a hacer reacciones químicas. Ustedes ya saben en qué consisten las reacciones químicas. Tomamos los componentes, reaccionan con ayuda de la energía para formar nuevas moléculas. Y se dice que aquí empezó la formación de nuevas moléculas llamadas biomoléculas. Bio significa que van a dar origen a la vida. Moléculas encargadas de dar origen a la vida. Estas moléculas que partieron como compuestos inorgánicos, CO2, amonio, agua, nitrógeno molecular, empezaron a reaccionar y formaron estas primeras biomoléculas llamadas azúcares, o también conocidos como carbohidratos, grasas simples, aminoácidos y otras moléculas, ¿no es cierto?, de índole mucho más sencilla. Por ejemplo, ¿qué tenemos en la imagen? En la imagen nos muestra molécula de agua, esta molécula que sería uniones de aminoácidos para dar origen en el futuro a proteínas, azúcares, carbohidratos, lípidos. Todavía queda un poco de CH4, metano. Ahí tenemos oxígeno, y entre todas ellas combinadas, ¿no es cierto?, están formando estas moléculas que forman parte de la vida. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que los vegetales, todos los seres vivos, todos los animales, incluidos nosotros, estamos formados por estas mismas moléculas. Y la base de estas moléculas son elementos principales llamados carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que forman el compuesto chon. El chon son los elementos esenciales para dar origen a estas moléculas. Nosotros, en nuestro cuerpo y en el cuerpo de todo el resto de los seres vivos, existen estos mismos elementos químicos. Por lo tanto, de ahí se saca, ¿no es cierto?, de que todos tenemos
un origen en común, porque tenemos muchas cosas en común entre los seres vivos. La diferencia está en cómo evolucionamos. ¿Cómo se formó este caldo primitivo? Hay un científico, que es Oparin. Él dice que estos compuestos orgánicos que se formaron en la atmósfera fueron arrastrados hacia el mar por la lluvia, y a lo largo de millones de años se concentraron formando una disolución, que significa una mezcla de todos estos minerales con el agua, ¿ya? Y de ahí, a partir de esta reacción, en esta disolución, se formaron estas moléculas orgánicas e inorgánicas. ¿Quién le llamó caldo primitivo o caldo primogenio? Oparin, el científico Oparin. Después se sigue analizando este caldo primitivo y dicen de que a partir de este caldo primitivo y todas las moléculas que se estaban formando en él fueron los precursores, es decir, los antecesores de las bacterias que aún existen en nuestro planeta. Las bacterias son el antecedente del origen de vida y que aún siguen en la actualidad, ¿ya? Las bacterias han sobrevivido todos estos millones de años y todas estas condiciones que nosotros como seres humanos no habríamos podido soportar. Vivir sin agua, vivir sin oxígeno, altas temperaturas, gases tóxicos, pero las bacterias lo pudieron hacer. Entonces, en este caldo primitivo, cuando se fueron formando estas moléculas orgánicas e inorgánicas, estas se fueron juntando. Al juntarse, formaron unas esferas que estaban envueltas por una membrana y que también Oparin llamó coacervados. Los coacervados son agrupaciones de moléculas rodeadas por membranas, y dice que algunas de ellas en su interior tenían enzimas. Y estas enzimas, que son proteínas específicas, fueron capaces de fabricar las propias moléculas para obtener energía. ¿Qué significa? Estos coacervados, con estas reacciones químicas en su interior, gracias a la ayuda de estas enzimas que existían, fueron capaces de originar energía, la energía que todos los seres necesitamos para vivir. Pero lo único que no pudo explicar esta teoría de los coacervados es cómo se reproducían estos coacervados. ¿Cuál era el material genético? ¿Dónde estaba ese material genético para poder dar origen a las procariotas primitivas, o también llamados arqueobacterias, que significa bacterias primitivas? Entonces, eso no se explica. Entonces, ahí queda la teoría de los coacervados. Sabemos cómo se forman, producto de reacciones químicas, sabemos que tienen enzimas en su interior que van a generar reacciones que van a dar energía, pero ¿cómo explicar el proceso reproductivo de estas coacervados si no se sabe si tienen o no tienen material genético? Entonces, esta fue otra idea de Oparin. Oparin entonces está aportando con el tema de esta sopa primordial o sopa primogénea o sopa primitiva, y también habla de la formación de estos coacervados, que se supone, según Oparin, pudieron haber dado origen a las primeras procariotas. ¿Quiénes son las procariotas? Las bacterias. Después de esto se dice que lo primero que se formó antes del ADN, que es nuestra molécula de la herencia, fue el ARN. En esa época se dice que el ARN era el encargado de tener la información biológica. Este ARN fue evolucionando, fue capaz de replicarse, de transcribirse, de traducirse y dar origen a los primeros probiontes, hasta la estructura típica de una procariota. Y ya la procariota poseía material genético en forma de ADN. Pero este material genético de estas procariotas, de las primitivas y de las actuales, no tienen un núcleo definido, tienen este material genético
disperso en su citoplasma, que es la diferencia con las células eucariotas, que el material genético está contenido dentro de un núcleo. Entonces, cuando nosotros somos capaces de tener material genético, que sería el ADN, este ADN no va a salir de adentro del núcleo. Es una macromolécula compleja, formada por muchas moléculas, y ellas no salen de ahí. Entonces, ¿cómo se saca la información del núcleo? Esta primera molécula que se formó, que se llama ARN, que tiene la capacidad de transcribir y de traducir, fue capaz de copiar fragmentos del ADN, y al copiar fragmentos saca la información hacia el citoplasma. Y en el citoplasma esa información es leída por unos organelos que se llaman ribosomas. Y al ser leído este ARN que contiene el mensaje del ADN, es capaz de formar aminoácidos. Y a medida que va formando aminoácidos, forma proteínas. Entonces, como base de este caldo primogéneo, lo primero que debió haber existido en estas reacciones, en este caldo, era la formación de moléculas llamadas proteínas, que en esa época, como no eran parecidas a las proteínas actuales, se llamaron proteinoides, como proteínas primitivas. Luego siguen pasando los años y aparecen estas estructuras con vida llamadas procariotas. Estas procariotas se encuentran en esta sopa primitiva. También se les llama procariontes, y estos procariontes serían los representantes de la vida. Serían nuestros primeros antecesores, las primeras formas de vida que hubo en nuestro planeta. Y estas procariontes en sus inicios eran heterótrofas, que significa ellas no eran capaces de producir su propio alimento, sino que necesitaban del aporte de nutrientes que obtenían de este caldo primitivo para poder sobrevivir. También una de las evidencias encontradas por nuestros científicos, se encontraron en algunos países, en Nueva Zelanda, en Europa, y también, dato, en nuestro país, en el sur de nuestro país, específicamente en Magallanes, en la zona que se llama Tierra del Fuego, y hilando más fino, en la Laguna de los Cisnes, que se encuentra en Porvenir. Encontraron estas estructuras que, si ustedes las miran, ¿qué parecen? ¿Qué creen ustedes que son? Cuando tú las miras, ¿qué ves? Son como volcanes chiquitos. Parecen volcanes chiquitos, ¿no es cierto? Estos se llaman estromatolitos. Los estromatolitos, y también existen los trombolitos, son las primeras formas de vida que antes estaban sumergidas en el agua, ¿ya? Estas aparecieron aproximadamente hace 3.400 millones de años atrás, en la época de las primeras eras geológicas, ¿ya? Que es durante el periodo Arqueano, que es uno de los primeros periodos de nuestras eras geológicas, en donde aparecen las primeras formas de vida. Estos estromatolitos son bacterias que fueron formando colonias, se fueron reuniendo, no se separaron y formaron estas grandes colonias que luego fueron sedimentando porque también se les unió a ellos muchos minerales, ¿ya? Y estos fueron haciendo como su propio hogar. Estos estromatolitos o trombolitos son las primeras bacterias primitivas, por lo tanto, en nuestro país, en el sur de nuestro país, contamos con esta evidencia de vida. Estos estromatolitos que los están cuidando, ¿no es cierto?, y generando un espacio seguro para que no se destruyan, porque son la primera data de vida. Y esa primera data de vida también está en nuestro país.
¿Qué hacían estos estromatolitos? Estas reuniones de bacterias que fueron formando colonias. Ellas fueron capaces de realizar las primeras reacciones químicas, de usar lo que había en nuestra atmósfera y empezar a generar oxígeno. Es decir, empezaron a hacer reacciones químicas parecidas a lo que hoy en día hacen los vegetales y que se llaman fotosíntesis. Entonces, gracias a estos estromatolitos o trombolitos, empezó nuestro planeta a oxigenarse. Y empezamos a tener un planeta con oxígeno. Ojalá tengamos la oportunidad más adelante, así como se dice, cuando pase todo esto de la pandemia, y aprendamos a vivir con este virus, ¿ya? Porque él llegó para estar y no irse. Somos nosotros los que tenemos que modificar nuestra forma de comportarnos, de cómo cuidarnos, ¿ya? Vamos a tener que sobrevivir con ellos, porque ellos están para quedarse. Entonces ya en algún momento tendremos que rehacer nuestras vidas normales con todas las precauciones que debemos tener, y a lo mejor algún día poder viajar, ir a ver estas formas de vida que vienen del año 3.400 millones de años de vida tienen, y por lo tanto hay que cuidarlos mucho. Luego de los estromatolitos, que eran estas bacterias que formaron estos conglomerados que sedimentaron y que antiguamente estaban bajo el agua, miren el año, de los 3.700 ahora avanzamos a los 900 millones de años, o sea, pasaron 2.500 app millones de años para que recién en el precámbrico aparecieran estas algas, que también son fósiles que existen. Tú las puedes ver bajo microscopio óptico o también en microscopio electrónico, mucho mejor. Y se dieron cuenta de que ellos, que forman filamentos o forman esferas, tienen en su interior clorofila. Y estas fueron capaces de empezar a hacer en esos años fotosíntesis. Entonces, estos serían como nuestros primeros tipos de vegetales que nosotros tuvimos en nuestro planeta, pero se llaman algas azul verdosas. Ese es el nombre, o cianofisias. Este es el nombre de estas formas de vida. Entonces, recapitulando, la primera forma de vida fue una procariota. Estas procariotas, que en un comienzo fueron heterótrofas, en algún momento fueron capaces de hacer reacciones químicas y empezar a formar oxígeno. De ahí surgen los estromatolitos. Luego, ya pasaron millones de años nuevamente y aparecen estas otras formas de vida, que son las algas azul verdosas o cianofisias, que tienen formas filamentosas, formas esféricas, pueden estar en fragmentos, sueltas, unidas, formando largos filamentos, y ellas en su interior tienen clorofila. Entonces, gracias a quién se pudo hacer fotosíntesis hace 3.500 millones de años atrás, ¿cómo se llaman estos organismos? ¿Se acuerdan cómo se llama? Estromatolitos, ¿ya? Estos estromatolitos, ¿qué son? Bacterias, ya que se fueron juntando, son conglomerados de bacterias que fueron atrayendo sedimentos y minerales. Existen estos fósiles, ¿ya? Esta es una imagen de unos fósiles encontrados, y ustedes saben que con isótopos radioactivos como el urano, el carbono 14, pueden datar la edad. En este caso ocuparon el uranio para saber qué edad tenían estos fósiles, y estos fósiles tienen una data de 3.500 millones de años. Son los primeros fósiles
encontrados con esa data de edad, porque han encontrado dinosaurios que tienen menos edad que eso, ¿no es cierto? Han encontrado muchas formas vivientes y también existen lo que se llaman fósiles vivientes que hay en algunos lugares de este planeta. Pero estos son el primer registro fósil descubierto que tiene esa edad. Y ahora podemos empezar a hablar de todas aquellas teorías que explican cómo surgió la vida en nuestro planeta. Aquí nos muestra, ¿no es cierto?, el universo sin capa de ozono, mirando el firmamento. Vemos otros planetas, vemos otros sistemas, el de nosotros se llama sistema solar y está en la Vía Láctea. Hay otras formas de vida, hay otros conglomerados, otras estrellas como el Sol, ¿no es cierto?, que forman sus propios sistemas. Pero acá, en el planeta Tierra, que formamos parte del sistema solar, aquí vemos, ¿no es cierto?, que caían meteoritos al planeta. Entonces, a partir del estudio de caídas de meteoritos también surgen nuevas teorías de cómo explicar el origen de la vida. Aquí hay descargas eléctricas, radiación ultravioleta, erupciones volcánicas, moléculas que empiezan recién a formarse. Estas moléculas se van uniendo, formando macromoléculas. Luego están estas bacterias, estas algas filamentosas, estas formas celulares, primero las células procariotas, luego las células eucariotas, y así empiezan las formas de vida en nuestro planeta. Entonces, la pregunta que muchos se han hecho desde los griegos hasta la actualidad, desde años antes de Cristo, ¿cómo surgió la vida y cómo podemos explicar el origen de la vida en nuestro planeta? Pensando, ¿no es cierto?, que era un planeta muy hostil, con gases tóxicos, en donde hubo una evolución química, luego una evolución biológica. ¿A qué se refiere evolución química? La formación de los primeros compuestos orgánicos a partir de estos gases tóxicos. Estos gases tóxicos forman lo que se llaman los compuestos inorgánicos. A partir de estos compuestos inorgánicos hay una evolución química que va a formar a los primeros compuestos orgánicos. De esos compuestos orgánicos, los primeros que se formaron fueron las proteínas. Luego los ácidos nucleicos. ¿Qué ácido nucleico en sus inicios? ARN. Luego ADN. Y luego de esta evolución química, la evolución biológica con las primeras células procariotas, que son las bacterias. Y después de las bacterias, estas se empiezan a reproducir, sigue habiendo evolución biológica, dando origen a estromatolitos, luego a células eucariotas, y después, ¿no es cierto?, estas células eucariotas se empezaron a reunir y empezaron a formar vida. Y aquí abajo está, ¿qué explicación? ¿Qué imagen se ve acá? En la parte inferior. Acá arriba nuestra atmósfera primitiva, todo lo que ocurrió, y aquí hay otra explicación que no es científica. ¿Cómo nos están explicando acá el origen de la vida? ¿No? ¿No? ¿Nadie sabe qué se está explicando acá en esta imagen? Es como Adán y Eva, como Perfecto. habla Sí. la Biblia. Lo que dice la Biblia, ¿no es cierto?, en su libro del Génesis, en donde explica que este ser supremo, este ser superior, fue capaz de dar origen a todas las formas de vida que hay en nuestro planeta,
y esa teoría se llama creacionismo, viene de la creación. Todos los seres vivos fueron creados por este ser superior y se han mantenido intactos, inmutables, sin ningún cambio. Por lo tanto, el creacionismo y la Biblia no habla de evolución. Fuimos creados y como fuimos creados nos hemos mantenido durante millones de años. Y aquí viene. ¿Qué postula la teoría del creacionismo? Postula que todas las formas vivas fueron creadas por Dios. Este Dios, en un acto único de creación, dio origen a esta diversidad de organismos que hoy existen. Y el Génesis nos habla de 7 días. El primer día separa el día de la noche, el segundo día ve que algo le falta a este planeta, el tercer día sigue, ¿no es cierto?, formando distintas formas de vida. ¿Y qué fue lo último que creó? Al hombre. Al hombre. hombre. El hombre fue lo último que creó. Pero, ¿a quién creó primero? Adán. A Adán. ¿Y qué pasó? Se quejó Adán, no estaba conforme, a pesar de tener vegetación, fruta, variedad de animales. ¿Qué pasó con Adán? Adán se sintió solo y le pidió un compañero o compañera Le pidió una compañera a Dios, ¿no es cierto? ¿Y de dónde salió esa compañera? de la costilla de Adán. De una costilla de Adán, ¿ya? Y esa compañera, ¿no es cierto?, vino a formar parte de este planeta, empezó la procreación y de ahí los primeros padres de toda esta gran, inmensa humanidad, con todas sus razas, con todas las variedades, los primeros padres, nuestros antecesores, serían Adán y Eva. Y eso usted lo puede leer en el Génesis. Por lo tanto, Dios trabajó mucho durante 6 días y el séptimo día lo dejó para el descanso, el Sabbat. Ya, o sea, originariamente el Sabbat, el día de descanso, no es el día domingo, es el día sábado. El día domingo es el primer día de la semana, pero el catolicismo lo acomodó y dejó el día domingo como el día de descanso. Pero porque se dice que en un día domingo, ¿no es cierto?, ocurrió lo que recién vivimos, la Pascua de Resurrección. Y por eso que los católicos toman como día de descanso el día domingo y no el Sabbat, que fue el que determinó Dios para descansar. Entonces hay diferentes creencias, diferentes religiones, quienes, ¿no es cierto?, respetan el Sabbat o el día sábado para hacer culto y hablar de la creación, de la religión, y yo creo que más que eso debemos hablar de cómo nosotros los seres humanos nos debemos comportar de manera respetuosa con el otro, ser tolerantes con el otro, y así, ¿no es cierto?, compartir y vivir. Analizar qué es lo que estamos haciendo de nuestra vida, en qué estamos convirtiendo a nuestro planeta. Obviamente, leer lecturas de los distintos apóstoles para comprender este gran libro. ¿Habrá alguno acá de los presentes que haya leído completa la Biblia? ¿O ha hecho estudios bíblicos? Sí. Eso es yo lo que he leído. Nos falta leer, a los católicos nos falta leer, como decimos entre comillas, católicos a nuestra manera, acomodamos la religión, pero hay personas que se dedican a estos estudios bíblicos, a comprender lo que dice cada uno de los libros que forman parte de esta Biblia, ¿ya? Y entender que este libro fue escrito por seres humanos, de cómo ellos veían en esa época lo que estaba ocurriendo. Y un ser humano también escribió
lo que ocurrió en el Génesis. Obviamente que le llegó la visión de lo que había ocurrido para poder escribir ese libro. Obviamente, ¿no es cierto?, estamos hablando de que llegó la mano de Dios, nos alumbra, nos dice, y lo mejor de todo del creer es que no necesitamos ver para creer. En cambio, la ciencia necesita hechos, necesita evidencias para poder creer en lo que está ocurriendo. Entonces, ahí queda la puerta abierta. ¿Podemos compatibilizar ciencia con religión, ciencia con creencia, si ambas son polos completamente opuestos? ¿Cómo, de qué manera lo podemos compatibilizar todo esto? Esa es la gran pregunta. Luego, ya que ustedes ven a Aristóteles en la antigua Grecia, estos filósofos, matemáticos, físicos, astrónomos, matemáticos, aplicaban todas las ciencias. Ellos en esa época se cuestionaban mucho, cuestionaban todo. Cuando hablamos de la materia del átomo, también los griegos, ¿no es cierto?, trataban de explicar cuál era la parte más pequeña de la materia. Y ellos también hablaron de cómo surgió la vida en nuestro planeta y también se lo cuestionaban. Y habían dos posturas. Una postura que decía, ¿no es cierto?, en la antigua Grecia, que la vida surgía de materia como la putrefacción, que se estaba descomponiendo, en el agua de mar, en el lodo, en la basura, en ropa sucia, en algún rincón por ahí, ¿no es cierto?, surgía de manera espontánea la vida. Esta teoría llamada generación espontánea data de 350 años antes de Cristo hasta mediados del siglo XVIII. Y la gente y la comunidad filosófica de aquella época, naturalistas y algunos científicos creían en la generación espontánea. Pero había otro grupo que decía que no podía existir vida de materia no viva. Entonces acá hablamos de dos ideales. Uno que es la biogénesis y el otro que es la abiogénesis. Abiogénesis significa partir sin vida, o sea, surgir vida de algo que no tiene vida. Y la biogénesis dice que todo ser vivo viene de otro ser vivo. Entonces están estas dos posturas desde la antigua Grecia, pero la que más tuvo aceptación en toda la comunidad científica fue la teoría de la generación espontánea y que costó mucho, yo les hablo hasta mediados del siglo XVII, XVIII, cuando apareció una nueva ola de científicos con nuevas ideas, con nuevas posturas más evolucionistas que dijeron de que la vida no podía surgir de manera espontánea. ¿Cómo un gusano iba a surgir de manera espontánea? Un insecto, un cangrejo. Porque todo lo que es vida por generación espontánea es de gusanos, insectos, cangrejos, pero no de organismos de mayor tamaño como seres humanos, perros, caballos, sino que los que eran de menor tamaño dicen que aparecían de manera espontánea. ¿Y por qué creían eso? Por ejemplo, si yo dejo una bolsa con basura llena de cáscaras, de lechuga, restos de lechuga, cáscara de tomate, restos de comida, si ustedes van después a esa bolsa, ¿de qué está llena esa bolsa? De moscas y gusanos. Moscas, gusanos. Entonces, la gente de esa época veía ese proceso y decía que los gusanos y que las moscas surgieron de la materia que se estaba pudriendo, de la materia en putrefacción. Por otro lado, si íbamos en esa época, recuerden que guardaban, ¿no es cierto?, para el invierno semilla, trigo, maíz, y si tú ibas al establo o al lugar donde guardaban eso, ¿qué se veía ahí? ¿Qué hay ahí?
que en el campo lo podemos ver. ¿Qué anda en esos lugares? ¿Cómo no le escuché? ¿Qué seres Disculpe, vivos andan en esos lugares en donde se almacenan sacos de papa, maíz, trigo? ¿Qué aparecen? siempre un gusano Ratas. Ratas, roedores. ¿Ya? Entonces, ¿qué decía esta gente que creía en la generación espontánea? Que los roedores surgían a partir de estos restos de maíz, de trapos que quedaban ahí arrinconados. Entonces, ellos decían, los ratones surgen de manera espontánea. ¿Ya? En una agua encharcada que no tiene movimiento, en descomposición, también vemos insectos pululando sobre esa agua, vemos que hay cositas que se mueven en esa agua, ¿y qué decían ellos? Eso surgió de manera espontánea. No hablaban de reproducción en aquella época. Y duró muchos, pero muchos años, que hoy en día nosotros lo leemos, lo analizamos, lo pensamos, y no podemos creer que ellos creyeran en eso, de que la vida surge de manera espontánea. Nosotros no lo encontramos lógico, ¿ya? Pero ellos en aquella época lo encontraban muy lógico, porque ellos se dedicaban a la observación y no a la experimentación, o además de observar, seguir, hacer un estudio, dedicarse a hacer un seguimiento de lo que se está observando para encontrar la respuesta a qué está pasando ahí. Ellos solamente observaban, salieron ratones, así nacen los ratones. Hay insectos, así nacen los insectos. Pero más allá de eso no buscaban otra explicación más científica. Entonces estamos hablando que estas ideas partieron en el 320 a.C. en estas conversaciones que tenía Aristóteles con otros griegos. Aristóteles es considerado el fundador de la teoría de la generación espontánea. Esta teoría partió en aquellos años antes de Cristo y sostenía que algunas formas de vida, ¿no es cierto?, como animales, vegetales, surgían de manera espontánea a partir de materia orgánica o inorgánica, o a partir de la combinación de ambas. Luego, en el año 1655, aparece Anton van Leeuwenhoek, que empieza a hablar también de la generación espontánea, o sea, surgió en el 320 a.C., estamos en el 1655, siglo XVII, y aún se cree en la generación espontánea. Leeuwenhoek fue uno también de las personas que creó los primeros microscopios. El primero fue Zacharias Janssen, y después Leeuwenhoek creó sus propios microscopios para ver agua de charco, muestras de sangre. Él descubrió las primeras bacterias, pero él en aquel entonces no sabían que eran bacterias y él las denominó animáculos. Después, en 1667, Van Helmont también apoya la teoría de la generación espontánea y él hace experimentos con ropa sucia. Deja ropa sucia, deja semillas de trigo en un recipiente, permite que llegue la ventilación, que llegue oxígeno, espera 21 días exactos, va a ver qué pasó con la ropa sucia, qué pasó con la semilla, y se encuentra, ¿no es cierto?, la ropa sucia. Nosotros sabemos que los roedores la van a usar de nido, o van a hacer nido con ella. Del trigo se van a alimentar, y al alimentarse y al morder el trigo van a dejar la cáscara del trigo. Entonces él observó eso a los 21 días, mal olor en el lugar, ve roedores y dice, todo esto se transformó y dio origen a los roedores. Francesco Redi, ya en el año 1684, dice esto no puede ser, y trata de explicar a la comunidad científica de aquel entonces, y a través de un experimento explicar que la generación espontánea no existe. Él se niega al hecho de que exista la generación espontánea.
Él hace el siguiente experimento. Esto en el año APP 1670. 3 frascos de vidrio de igual tamaño, porque para que nada le refutara ni le discutiera la comunidad científica. 3 frascos de vidrios iguales. El mismo tipo de carne, los mismos gramos, los mismos trozos, los deja dentro de estos frascos de vidrio. Un frasco de vidrio lo va a dejar destapado, otro frasco de vidrio le va a poner una gasa para que pueda entrar oxígeno, y otro frasco de vidrio lo va a dejar herméticamente cerrado. Y empezó a observar. ¿De dónde surgió esta idea de este experimento? Reddy era muy buen observador y se dio cuenta, ¿no es cierto?, que en aquella época, ustedes saben que la carne la dejaban colgando con sal para que durara más tiempo, porque en aquella época no había tanta tecnología, no existían los refrigeradores, por lo tanto, de alguna manera teníamos que conservar los alimentos. Y él vio que alrededor de la carne, del pescado que dejaban colgando, andaban muchas moscas. Y de ahí partió su observación. Entonces, al dejar estos 3 frascos y observarlos, ¿qué se dio cuenta? Que en el frasco que estaba destapado llegaron las moscas, entraron las moscas al frasco, estuvieron ahí, salían, volaban, ingresaban. Al frasco destapado no podían entrar, llegaban hasta la gasa, y al frasco tapado obviamente no podían ingresar. Pasado el tiempo, vio sus observaciones y empezó a ver que estaban apareciendo larvas. Y solo aparecieron larvas en el frasco destapado. Y en el frasco semitapado y tapado completamente no surgió nada. Y él decía, si ustedes creen en la generación espontánea, entonces, independiente de las condiciones en que esté, en los 3 frascos debería aparecer vida. Pero solo apareció vida en un solo frasco. ¿Qué le dijo él a la comunidad científica? La generación espontánea no existe. En este frasco aparecieron larvas, pero las larvas son producto de los huevos que dejan las moscas, y esas larvas en el futuro se van a convertir en moscas. Pero ¿qué hizo la comunidad científica? No encontró que este experimento era suficiente como para derribar esta teoría de la generación espontánea que llevaba muchos años, y la comunidad científica siguió creyendo en la generación espontánea. Luego, este científico, John Needham, en 1745, defensor, él creía en la generación espontánea, hizo varios experimentos y propuso, ¿no es cierto?, que de las moléculas inertes, o sea, moléculas sin vida, podían estas organizarse, reagruparse y formar vida en forma de microorganismos. Él apoyó por mucho tiempo la generación espontánea a través del experimento que él realizó, ¿no es cierto?, en donde también mezclaba la ropa sucia junto a desperdicios y cosas que iban quedando. Aquí estamos hablando, miremos el año nuevamente, 1745, o sea, mediados del siglo XVIII, y aún se cree en la generación espontánea. Luego, el italiano Lazzaro Spallanzani, en el año 1769, también idea un experimento para refutar la creencia de la generación espontánea, porque él tampoco cree en la generación espontánea. Tomó un frasco, en ese frasco puso caldo nutritivo, hirvió este caldo en este envase de vidrio, que era un bolón, ya como un matraz aforado, y tapó, después de hervirlo, lo tapó. Dejó pasar los días y le demuestra a la comunidad científica de que no ha surgido vida en este caldo nutritivo, porque decían, ¿no es cierto?, de que la vida surgía de estos nutrientes orgánicos e inorgánicos, y él demuestra que no es así. Su frasco está herméticamente cerrado, esterilizado, y no hay formación de vida. ¿Qué dijeron los de la comunidad científica de ese entonces? No puede surgir vida porque al calentar mató esta reacción y este proceso en que las moléculas se podían reunir para formar vida.
Además, al dejarlo completamente cerrado, hermético, después de haber calentado, no entra oxígeno, y sin oxígeno no puede haber vida. Por lo tanto, tampoco el experimento de Spallanzani sirvió para refutar la idea de la generación espontánea. Y estamos en el año 1769, o sea, mediados del siglo XVIII, y aún creemos en la generación espontánea. Y este francés, recién en el siglo XIX, estamos hablando de 1840, llamado Louis Pasteur, de donde viene el proceso también de la pasteurización, tomó la idea de Spallanzani, de este embudo, hirvió el caldo, lo esterilizó todo, pero a diferencia de Spallanzani, no dejó el tubo recto ni tapado, hizo del tubo un cuello de cisne en donde permitió que ingresara oxígeno para que no le refutaran la idea de que no había oxígeno. ¿De qué se dio cuenta Pasteur? Porque tiene que tener varios experimentos para ir visualizando qué ocurre. Este frasco, que lo dejó abierto con el cuello hacia arriba, logró surgir vida y se contaminó con microorganismos. En estos frascos, en donde hizo el cuello de cisne y destapado, no surgió vida, y en la actualidad en Francia aún está este experimento y aún no surgen microorganismos. Y en este otro, que apenas tenía un cuello de cisne, también se contaminó y crecieron microorganismos. ¿Qué dijo Pasteur? Este cuello permite que ingresen las esporas y los microorganismos y todo lo que nosotros no podemos ver al interior del frasco y reproducirse y surgir. Lo mismo en este otro que quedaba con el tubo hacia arriba. ¿Qué pasaba con el cuello de cisne? Entraba aire, el aire venía con esporas, venía con formas de vida diminutas y microscópicas, pero empezaron a quedarse atrapados aquí en la curva del cuello de cisne y no pudieron llegar a la sopa. Como no pudieron llegar a la sopa, no pudieron obtener nutrientes y reproducirse. Por lo tanto, la sopa no se descompuso y todas estas esporas y microorganismos quedaron ahí atrapados. Recién con este experimento se dice adiós a la teoría de la generación espontánea, adiós a la abiogénesis, al surgimiento de la vida de moléculas que no tienen vida, de moléculas inertes. Y esto ocurrió a mediados del siglo XIX. Si estamos a mediados del siglo XVIII para llegar a mediados del siglo XIX, casi pasó un siglo completo en que pudiera refutarse la idea de la generación espontánea. Buena, interesante. Interesante, ¿no es cierto? O sea, igual, aunque estemos ahí en contradicción, sí, dedicarme solo a creer, a pesar de que soy una mujer que cree en Dios, que también hago clases de ciencia, trato, ¿no es cierto?, de optimizar ambas ideas y tratar de dar una explicación. Porque hasta el día de hoy, nuestros científicos no han sido capaces de formar vida a partir de estas moléculas que estaban en este caldo primogéneo. Se han hecho experimentos en laboratorio, pero aún no han formado vida. Y ahí está. ¿Y dónde, cómo surgió la vida entonces en el planeta si no fue a partir de estas moléculas? ¿Qué pasó? A lo mejor ahí hay una energía que viene de un ser superior, hizo que todo esto reaccionara y partiera la vida en nuestro planeta. Puede ser, porque hasta el día de hoy todavía no lo pueden explicar, a pesar de que hay muchas teorías que te explican cómo pudo haber surgido la vida. Y esas nuevas teorías las vamos a dejar para el día de mañana y seguir con esta gran historia para poder sacar nuestras propias conclusiones de cómo surgió la vida en este planeta.